Guatevisión presenta. Nosotros quisiéramos tener un presupuesto, pero no lo podemos realizar. El Ejecutivo va a evaluar los daños ocasionados por el sismo y determinará los recursos necesarios que serán destinados a la reconstrucción de las áreas más afectadas. Hay mucho que es el trabajo del día a día, por ejemplo, las brigadas de limpieza. Ministerio de Comunicaciones realizará evaluación de daños de carreteras y la limpieza de los escombros. Lo sentimos bastante fuerte. Incluso me fui en un desagüe, mire, y me lastimé la rodilla. Varios guatemaltecos afectados por el sismo hablan de lo que ocurrió en suroccidente del país y cómo vivieron esta experiencia. El presidente Jimmy Morales iniciará hoy su viaje a Estados Unidos como parte del plan Alianza para la Prosperidad. Pese a acciones interpuestas, Judicatura decide que jueza Marta Sierra vuelva a la cárcel por el caso Bufete de la Impunidad. Noticias del mundo. El presidente Donald Trump confirma la muerte del tirador que hirió a un legislador, 2 auxiliares y 2 agentes de policía. Al menos 12 personas mueren en el incendio que devastó un edificio de viviendas sociales en Londres. Los detalles y el saldo de esta tragedia. Deporte nacional. Del 24 de junio al 19 de julio, Guatemala será la sede del Festival Deportivo 2017. Varios equipos europeos oficializan fichajes de varios futbolistas. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Demi Moore, que pierde sus dientes debido al estrés. El tema después de lo que ocurría ayer: estamos preparados para los sismos. ¿Qué hace falta? Voluntad política, recursos, cultura sísmica, el tema que abordamos esta mañana. Además, le presentamos imágenes captadas por las cámaras de seguridad que muestran cómo un hombre frustra un asalto a punta de cuchillo. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. 15 de junio ya, estamos llegando al fin de semana, una semana bastante movida, intensas noticias. Pero buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenidos ustedes también acá a Viva la Noticia. Tenemos mucho para compartir esta mañana. Comenzamos con la información, hablando de las temperaturas, qué pasa y cómo amanece hoy. Un poquito más de frío y la lluvia que continúa, bueno, ha descendido 1 grado. La temperatura, si hacemos un comparativo a los últimos días, pero esto es lo que nos indica el pronóstico para el resto de la jornada. Cielos parcialmente nublados para la mayor parte del territorio nacional. Atención, la costa sur, lluvias a partir del mediodía. Comenzamos entonces, después de repasar esto, con los temas más importantes. Pasan 24 horas y un poco más, obviamente, del sismo que se registraba ayer a la 1:29 y que indudablemente ya, haciendo un recuento del saldo de lo que está ocurriendo, la región occidente del país fue la más afectada. Empezamos hablando de las carreteras. Empezamos también, resaltando el paso hacia México por el puente Tecumumán 2, que quedó cerrado temporalmente debido a los daños que sufrió la estructura a consecuencia del sismo de este miércoles, por lo cual el transporte pesado está paralizado y por el momento no cuentan con rutas alternas. Dicho puente es uno de los principales puntos fronterizos entre Guatemala y México. De momento, quienes deseen ir al vecino país desde Tecunumán, San Marcos, pueden utilizar las aduanas Tecunumán 1 y El Ceibo, y la Cancillería guatemalteca ha confirmado que efectivamente el puente presenta daños en las juntas de dilatación del lado de México. Por el momento está suspendido el paso mientras se evalúan la situación.
Cabe destacar que entre Guatemala y México circula la mayor parte del comercio regional. La dirección verifica las instalaciones de campamentos en frontera con México e informan que el personal trabaja normalmente y sin ninguna novedad. Por su parte, la SAT gestionó la evaluación de ese puente ante el Ministerio de Comunicaciones y también la Conred. Bueno, hablando del informe que ayer se daba, recordemos la alerta naranja en la que están las zonas afectadas. Obviamente, sobre todo, después de lo ocurrido, hay muchos departamentos. Usted está viendo las imágenes realmente que son impactantes después de este movimiento de 6.6 grados, bajo una alerta institucional naranja a nivel nacional. Las instituciones que conforman el sistema Conred continúan brindando asistencia a las personas afectadas y realizan evaluaciones de daños correspondientes y el análisis de necesidades en las zonas de mayor riesgo por el sismo que afectó al país. En la última actualización oficial se tienen ya contabilizadas 3.141 personas afectadas, 171 damnificadas, 16 evacuadas, 19 heridas y 5 fallecidas, sin dejar de mencionar a las 435 que fueron atendidas por esta emergencia. Bueno, los fallecidos, una mujer de 60 años en Retaluleu, un hombre de 30 también en Retaluleu, una mujer de 57 en San Marcos, una mujer de 77 años en Tacaná, San Marcos, y una mujer de 56 años también en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a infraestructura? Se tienen 169 viviendas afectadas, desglosadas de la siguiente manera: 119 con daño leve, 29 con daño moderado, 21 con daño severo, 3 iglesias con daños moderados, 2 centros de operaciones de emergencias activos en Quetzaltenango y Retauleu para la toma de decisiones y coordinación de acciones. Y mientras tanto, claro, ya hay un informe claro dado a conocer en función de lo que ocurrió, de lo que pasó, de los recursos que podrían destinarse justamente a este importante impacto que tuvo para la región suroccidente este movimiento. El Ejecutivo instruyó que se trabaje un reporte muy puntualizado de los daños causados en la infraestructura estatal y en base a eso establecer si la reparación se va a realizar por la vía administrativa regular o si se va a solicitar un estado de emergencia. Y es que de acuerdo con el presidente, el presupuesto le imposibilita ejecutar los 200 millones de quetzales del fondo para atender este tipo de emergencias, a menos que se declare un estado de excepción. De acuerdo con el presidente, el presupuesto le imposibilita ejecutar esta cantidad, 200 millones de quetzales del fondo, para atender este tipo de emergencia. Y bueno, el presidente también calificó de vergüenza tener que aceptar la ayuda internacional ya ofrecida por los países de Honduras, El Salvador, México, Suiza y Naciones Unidas. En instante usted va a escuchar lo que decía Jimmy Morales. Bueno, por su parte, aparentemente el Ejecutivo mantendrá la misma seguridad en el estado de sitio impuesto en los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, en San Marcos, uno de los departamentos golpeados y más afectados por este sismo. Bueno, y la pregunta del día se desprende obviamente cada vez que hay un movimiento, que hay un sismo en Guatemala, si institucionalmente estamos preparados como país, obviamente, para enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Ahí tenemos justamente la pregunta que va a aparecer en pantalla y que habla, bueno, la voy a repetir, vamos. Entonces, esta es la pregunta. Institucionalmente, ¿qué necesitamos para afrontar un sismo o terremoto en el país? Ya van a aparecer las opciones y el hashtag de esta mañana, que es BLN Sismos Guate. Usted puede participar entonces en nuestras redes sociales e ingrese también a el Facebook de Viva la Noticia para poder compartir con nosotros lo que opina. Bueno, y vamos a ver algunos videos que vamos a ir comentando con las imágenes de los daños, de lo que ocurrió. Vamos a comenzar con lo que se ve en Quetzaltenango. Justamente así amanecía ayer y la situación que se está generando en este lugar. En la ciudad altense, al menos 47 casas quedaron dañadas con fisuras y desprendimiento de material. La zona 1 de Xela es donde se registran los mayores daños, pues la mayoría de casas son de adobe. A causa de este sismo, las 11 zonas de Quetzaltenango quedaron sin el servicio eléctrico. Ayer en horas de la tarde este aún era irregular debido a que en varios sectores se rompieron cables de conducción. En Coatepeque hay casas con daños leves. La gobernadora manifestaba que hay 5 personas lesionadas que ingresaron en el Hospital Nacional. Entre tanto, las rutas que comunican a Quetzaltenango con la costa sur y la boca costa quedaron bloqueadas por derrumbes, específicamente el kilómetro 212. Bueno, y dentro de los monumentos históricos, podríamos decir, por lo que implican para el lugar, vamos a ver las siguientes imágenes, porque el temblor de este miércoles en la madrugada causó severos daños
a dos cúpulas del templo de la Catedral de los Altos en Quetzaltenango que data de 1532. Bueno, consternación es lo que ha generado en varios feligreses quetzaltecos los daños registrados en estas dos cúpulas de la Catedral Altense que se ubica justo en el Parque Central de Xela. Le queremos contar que varias bancas fueron colocadas en uno de los corredores de la iglesia para evitar que la feligresía caminara en el interior del templo, ya que el techo de las cúpulas podrían desplomarse. Vecinos enfatizaron que los daños fueron graves, ya que se agrietaron las paredes de las cúpulas y se desprendió además el repello. Usted lo está viendo en las imágenes. Situada en el pleno corazón de la ciudad, admirada por su antigua fachada barroca del siglo XVII y el tallado en piedra blanca de su nueva fachada, la Catedral Metropolitana de los Altos, tiene casi 120 años, 118 en total. Bueno, en este momento se está a la espera entonces de ver cuál será la acción a tomar en torno a la restauración de este monumento. Bueno, ¿y qué pasó en Retaluleu, donde también una iglesia fue afectada y lamentablemente también debemos hablar de la pérdida de una persona? Estos son los daños que se notifican en esta iglesia. Un carpintero identificado como Juan Francisco Esteban Javier, de 20 años, murió tras el movimiento telúrico. Al momento del sismo pasaba frente a la iglesia tras celebrar la cofradía por el Día de San Antonio de Padua y parte del paredón de adobe de la iglesia cayó sobre él, quedando soterrado. Fue rescatado con vida, pero falleció lamentablemente en el hospital. Los daños fueron evidentes en la infraestructura de esta iglesia y la municipalidad de la localidad, estamos hablando de San Sebastián, según autoridades departamentales, más de 10 escuelas reportan daños. Se conoce que hasta el momento la cabecera no cuenta con agua. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Suchitepeque? Nos vamos a ver algunas calles de esta región y efectivamente Suchitepeque reporta daños en iglesias, escuelas y viviendas como consecuencia del sismo. Autoridades departamentales coordinaron la conformación de comisiones para monitorear en los 21 municipios. La iglesia de Samayac, por ejemplo, es una de las que presenta mayores daños en su infraestructura. Habitantes de este lugar indicaron que el sismo es uno de los más fuertes registrados en los últimos años después del terremoto ocurrido en el 2012. Le queremos comentar que en Cantón Florencia de Mazatenango también se registraron daños en las viviendas de la familia Reynoso. Las calles se reanudaron hoy jueves en el departamento, informó el director departamental de Educación. Bueno, otros departamentos en donde no hay clases por el temblor son Retaluleu y Quetzaltenango, aunque también en Sololá y Totonicapán fueron suspendidas por las lluvias que afectaban en las últimas horas. Recordemos la pregunta, ya vamos a ir con unas pantallas para tener siempre en cuenta de lo que pasa con las emergencias, pero ¿qué estamos preguntando hoy? ¿Estamos institucionalmente o no preparados para enfrentar un sismo o un terremoto en el país? La pregunta latente, la de siempre y la que estamos invitando a que usted pueda responder. Bueno, hay tres maneras como podemos calificar esta preparación: de manera personal, voluntad política o recurso económico. Ahí tiene usted las tres opciones para poder votar. Hashtag BLN Sismos Guate. Por favor, manifiéstese. Y debemos recordar que siempre es necesario tener teléfonos a la mano. Estamos hablando de las emergencias que se pueden presentar. Veamos la siguiente pantalla, por favor. Y esto habla, obviamente, de esto que hay que tomar muy en cuenta en caso de cualquier tipo de emergencia. No solamente sísmica, la que sea. Los bomberos voluntarios, si tiene, por favor, lápiz y papel, preste atención y anote para recordar, por si no los tiene agendados. Bomberos voluntarios 122. Bomberos municipales 123. La Cruz Roja el 125. Las emergencias de la Conred 119. La PMT 1551. Provial 1520. Y por supuesto también es importante contar con el teléfono de la empresa eléctrica. 2277-7000. Esas son algunas de las emergencias, por supuesto de los teléfonos de emergencia que hay que tomar en cuenta. Damos vuelta de página, ahora sí vamos a hablar de otro tema importante y esto tiene que ver con Estados Unidos. Pasamos rápidamente con un repaso por las noticias internacionales y esta declaración que daba el presidente Donald Trump en relación a este caso. Veamos lo siguiente y habla justamente de que el presidente anunciaba la muerte del hombre que atacó a balazos a un legislador y varios auxiliares del Congreso. La policía identificó al tirador como James Hodgkinson, de 66 años. Informaciones preliminares indican que el atacante había publicado agresivos mensajes en las redes sociales en contra del presidente. El ataque realizó el hecho cuando legisladores y funcionarios practicaban béisbol en un campo en las afueras de Washington, preparando un partido benéfico. 5 personas resultaron heridas, entre ellas el legislador Steve Scalise, tercero más importante en la Cámara de Representantes, quien fue operado, pero se encontraba estable. Cambiamos de tema a esta hora de la mañana y tenemos que situarnos en Londres. Ayer les informábamos sobre este incendio que, bueno, dejaba varios saldos en torno a esta torre de edificios. Bueno, y siguen apareciendo imágenes, obviamente, y el saldo ya fatal de varios muertos en este incendio. Los bomberos trabajaron
muchas horas para extinguir las llamas en esta torre de apartamentos que se incendió la noche del martes y dejó al menos 12 muertos, una cifra que según las autoridades va a aumentar porque hay muchos desaparecidos. Bueno, y es que según las autoridades, 78 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 18 están en estado crítico por la inhalación de humo y quemaduras sufridas en la torre de 120 departamentos en 24 pisos. Bueno, le cuento que se desconocen las causas del incendio, pero en teoría hay muchas denuncias por la mala gestión de la empresa que estaba a cargo del mantenimiento y esto habría sido una de las posibles causas de este incendio. Londres. Varios vecinos señalaron incluso que los trabajos de renovación del año pasado podrían haber favorecido a la rápida propagación del fuego. Por el momento se han iniciado ya las acciones para investigar este caso. A esta hora tenemos que también conocer lo que está pasando en las calles, como es habitual. Por supuesto, Alberto Cardona está listo para darnos la información con la noticia del día. Vamos entonces con lo siguiente. Son las 6 de la mañana ya, Alberto. Buen día, viva la noticia. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Ricardo, Vero, muy buenos días, compañeros. En el estudio central, pues la coordinadora para la reducción de desastres Conred continuará este día con la serie de monitoreos en distintas áreas que se vieron afectadas por el sismo que afectara a centenares de guatemaltecos, principalmente en el occidente del país. Ayer en las redes sociales de Guatevisión, pues muchos usuarios enviaban algunas fotografías y videos de los daños en algunas viviendas, iglesias y también el pánico que ellos vivieron. Acá les presentamos los momentos de angustia que vivieron enfermeras y algunos doctores del Centro Hospitalario de San Marcos al momento que ellos se encontraban de turno de 24 a 24 horas atendiendo a centenares de pacientes en las distintas emergencias. Acá es claramente como le mostramos este video donde los galenos y enfermeras vivieron momentos tensos y de miedo al momento que se registrara este sismo. Estas fueron algunas fotografías que fueron difundidas por los cuerpos de socorro y pobladores de varias comunidades departamentales que fueron afectadas por el desprendimiento de tierra, vigas y paredes de viviendas e iglesias. Guatevisión tuvo acceso a este video captado por las cámaras de videovigilancia del Centro Hospitalario de San Marcos. En el video se capta claramente cómo los médicos y enfermeras muestran su asombro y susto por el sismo. Los galenos y enfermeras se esconden abajo de algunas mesas. El reloj de la cámara capta claramente la hora del sismo. En el video también se mira cómo los trabajadores del hospital que se encontraban de turno corren por los pasillos para supervisar el estado de salud de sus pacientes. En el segundo video de una casa en Mazatenango se observa 4 ambientes de la vivienda, cómo se mueve un carro y cómo un ropero se abre. En estos 2 departamentos, la Conred mantiene alerta naranja institucional. Bueno, tema que nos va a seguir ocupando, Alberto, y ahorita, a partir de este momento, la labor de la reconstrucción, porque no es solamente la evaluación de los daños, sino darle ayuda a la gente damnificada. Así es, Ricardo. Ayer mismo, pues el presidente de la República, Jimmy Morales, comentaba que estarán realizando pues ya los trabajos de mejoramiento en algunas calles que se vieron afectadas, también en la infraestructura de algunas viviendas. El ministro de Comunicaciones, pues ayer mismo realizó una serie de supervisiones conjuntamente con delegados de caminos en algunos puentes, como es el puente Belice, donde la supervisión ha dado a conocer que sí, el puente tiene algún tipo de daño y esta mañana pues estarán iniciando esta serie de trabajos y principalmente para ayudar a aquellas personas que viven en los alrededores del puente Belice. También se ha comentado por las cuadrillas de caminos que ya han limpiado en un 80% grandes cantidades de tierra, lodo que quedaron pues en el suelo producto de este sismo que afectará a centenares de guatemaltecos, principalmente en el interior de la República. La recomendación que han dado esta mañana, pues algunos representantes principalmente de los cuerpos de socorro
tanto voluntarios como municipales y Cruz Roja guatemalteca, es que si usted no tiene nada que realizar en el interior de la República, alguna visita a Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Quiché, Mazatenango, pues que no lo haga, porque el paso todavía está afectado por algunos derrumbes, no solo por el sismo, sino por las copiosas lluvias que afectaron parte del territorio nacional en las últimas horas. Ricardo, también les podemos comentar de último momento para todas aquellas personas que tienen previsto circular a cercanías del anillo periférico, pues se ha registrado un accidente de tránsito nuevamente. Un tráiler se ha empotrado en una pasarela a pocos metros del puente del Incienso. Esto ya está afectando a vecinos que circulan hacia el centro histórico, también a los vecinos de las colonias 4 de febrero, Colonia Betania, Boulevard El Naranjo. Se ha recomendado por parte de las autoridades municipales que realicen pues el traslado con precaución, porque ya ha quedado en el asfalto producto, específicamente azúcar, que trasladaba este tráiler que se ha empotrado hace pocos instantes en cercanías del puente El Incienso. Ha destruido una pasarela y ya sería el segundo accidente que se registra en menos de 24 horas, que estaría afectando a centenares de pilotos que circulan por el anillo periférico. Esta es parte de la información de último momento que nosotros les trasladamos. También les podemos comentar, Ricardo, en estos precisos instantes pues se nos está informando que ya ha finalizado la recolección, específicamente la incautación de cocaína producto del narcotráfico, un duro golpe que se realizó ayer. Ya se ha indicado que fueron 772 paquetes que fueron localizados a narcotraficantes que se trasladaban vía marítima en las costas del Pacífico. Esto es parte de la información que nosotros tenemos de último momento. Nos estaremos trasladando hacia la coordinadora para la reducción de desastres CONRED para que nos actualicen los datos con relación al sismo que afectará a centenares de guatemaltecos ayer. Con esta información, Ricardo, Vero, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto, por la información. Lo que está pasando en las calles. Bueno, tenemos más información para compartir con ustedes de última hora. Bueno, atención, hay mucho congestionamiento en la cuesta de Villalobos. Aún no habilitaron el reversible por 2 camiones averiados y un bus que están obstaculizando ambos sentidos. Hay paso complicado por el área. Se recomienda salir con anticipación. Reiteramos, en la cuesta de Villalobos aún no habilitan reversible por 2 camiones averiados y un bus que están obstaculizando ambos sentidos. Hay más problemas en las calles. Específicamente en Boulevard El Naranjo, para que usted tenga, bueno, sí, tome su tiempo en consideración. Hay rutas alternas que puede utilizar, por ejemplo, la calzada San Juan para poder salir de El Naranjo, porque sí, hay otro tráiler bloqueando esta vía. 16 grados la temperatura actual, 1 grado menos que el resto de día. Seguimos hablando, por supuesto, de algo importante como las temperaturas. Y ya está lista Lorraine Quinto, como siempre, para darnos a conocer lo que pasa en el país. Hola, Lorraine. Buenos días, compañeros. Muy bien, con muchísima información. Muy bien. Ya a punto de finalizar la semana laboral. Ya se empieza a sentir como viernes. Ojalá que llegue prontito el viernes. Vamos con la información. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 16 grados centígrados, 1 grado menos. Sin embargo, las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, con un 100% como a lo largo de estas últimas 3 semanas. Vemos a continuación que los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 31 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 32 minutos. Las autoridades se mantienen en constante monitoreo de un movimiento ciclónico que se encuentra ubicado en el Atlántico, lo que podría estar provocando también posibilidades de lluvia para el norte y Caribe guatemalteco. Este movimiento se encuentra ubicado en la península de Yucatán, podría tener efectos directos sobre Guatemala. Vemos a continuación en pantalla información de la fase lunar. Nos mantenemos con una menguante convexa con una iluminación del 73.07%. Ha sido un poco imposible lograr ver la luna durante la noche, todo eso porque se mantiene bastante nublado. Pero la recomendación precisamente es para zonas de riesgo, lugares que fueron afectados el día de ayer por este movimiento sísmico, especialmente para las personas que no se acerquen a estas zonas de riesgo, porque debido al clima, las lluvias, los fuertes vientos podrían estar provocando derrumbes y deslaves. Por lo tanto, lo más importante es que no se acerquen a estos lugares que se encuentran afectados. Muy bien, muchísimas gracias, Lorraine. La recomendación para este día ya viene más de la información del clima, pero hay más temas importantes para abordar.
Bueno, y esto tiene que ver con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que presentó al Tribunal Quinto de Sentencia un memorial y no se va a presentar a la audiencia donde se le va a notificar el pedido de extradición que hace Estados Unidos. La audiencia será hoy en horas de la mañana. Sin embargo, con este memorial, Baldetti reincide ante los tribunales al presentar excusas por enfermedad. Según el parte médico, tiene una infección urinaria, entonces no va a asistir a las audiencias y evitar así los medios de comunicación. Por ello, el Tribunal Quinto aceptó que dicha audiencia por solicitud de extradición sea por videoconferencia. En el documento se detalla que por razones de salud, a consecuencia, insistimos, de una infección urinaria, Baldetti no podrá salir de la prisión. La petición, según dicen los profesionales, es con el fin de no agravar el estado de la extraditable. Lo cierto es que quiere evitar a la prensa, recordemos la solicitud de extradición que está pidiendo Estados Unidos por la relación que habría tenido Roxana Baldetti con el grupo Los Zetas. Habría recibido más de $250.000, regalos, bueno, una cantidad de cosas complejas, obviamente, que empañan mucho más la situación de quien fuera vicepresidenta del país y una de las mujeres con más poder en Guatemala, que hoy se encuentra en esta situación y encima con infección urinaria. Damos vuelta de página a esta hora de la mañana y tenemos que hablar de la prensa. Estamos listos ya con Prensa Libre para presentarles a todos ustedes nuestros titulares, pero antes nos vamos a las calles. Nos vamos a las calles porque está Julio León con la información al momento. Julio, buen día, te escuchamos. ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué está pasando esta mañana? Vamos. Muchísimas gracias, muy buen día Ricardo, Verónica. Y sí, viva la noticia, ya estamos aquí monitoreando el tránsito vehicular. Una de las varias situaciones que debido al transporte pesado que circula a horas de la madrugada en ingresos y salidas de nuestra ciudad capital, bueno, nuevamente tenemos este tipo de situaciones. Como ustedes lo pueden ver, estamos aquí ubicados en el área del anillo periférico, finalizando el periférico norte en dirección hacia el centro histórico. Justamente unos metros antes de llegar al puente del Incienso, un camión que, como pueden ver, transportaba azúcar a horas de las 2 de la madrugada se colisionó contra una pasarela, una de las únicas pasarelas que tenemos en este sector. Tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones. Primero, el transporte pesado movilizándose a horas de la madrugada por avenidas principales de nuestra ciudad capital, claramente porque es uno de los únicos ingresos a través de los cuales puede movilizarse. De hecho, de este mismo tipo de situaciones deriva en otra área del mismo anillo periférico, saliendo hacia la Universidad de San Carlos y también ingresando a través del área de Villanueva, otros tráilers que estuvieron afectando el tránsito vehicular. Como ustedes lo pueden ver, después de un aparatoso accidente, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, el piloto y el seguridad que iban a cargo de esta misma unidad, el que iba conduciendo, quedaron completamente heridos y, bueno, fueron ya trasladados hacia el hospital para poder ser atendidos. Como ustedes pueden ver, no hay de hecho espacio ya para dos personas en este mismo sitio. El accidente fue sumamente intenso. De hecho, la transmisión y parte completa ya del motor de este tráiler quedó totalmente hacia adelante. Un accidente, como ustedes lo pueden ver, sumamente escandaloso, que sí, afortunadamente, las dos personas que venían en este mismo sitio aún están con vida, como les digo, en emergencia del hospital. ¿Hasta dónde afecta esta colisión? Bueno, como ustedes pueden ver, la cola de vehículos está ingresando desde el área de Villalinda. Esto aumenta enormemente cada minuto y principalmente tiene que ver con las personas que se detienen a observar. ¿Qué colonias afecta? 4 de febrero, Colonia Betania, Boulevard El Naranjo y principalmente por los observadores que disminuyen el paso en este sector. ¿Qué es la recomendación? Si usted forma parte de esta ruta, por favor, no se detenga a observar. La razón, usted estará obstaculizando la vía pública únicamente por la mera curiosidad, ya que la vía está completamente despejada y, como le repito, una cola que normalmente tendría que estar a la altura de la Colonia Betania, ahora llega hasta el inicio de Villalinda, que es por lo menos unos 2 kilómetros más de cola a lo que los usuarios están esperando en este momento. Esta pasarela queda ya inservible, es lamentable porque es una de las únicas pasarelas que también hay en este sector, así que bueno, usted ya tiene esta información, por supuesto que nosotros seguiremos ampliando más adelante distintas situaciones que se han estado dando con respecto al tránsito vehicular en nuestra ciudad capital. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Muy Julio, buenos días. Lo que sí estamos viendo es que está trabajando ya el personal ahí, vemos varias personas en este momento para tratar de despejar y que esto empiece a fluir de mejor manera, tomando en cuenta la cantidad de personas afectadas. Sí, de hecho, Ricardo, pues bueno, las autoridades se movilizaron. Como comentaba, a las 2 de la madrugada se dio este hecho de tránsito.
ya fue movilizado. Todo el trabajo de parte de las autoridades está ya hecho. Estos de 3 carriles que hay acá, 2 carriles estaban siendo obstaculizados y ya ya en realidad ahora está todo despejado. La pasarela, según información de la Policía Municipal de Tránsito, queda totalmente inservible y eso es algo que también han detectado las autoridades. Sabemos además de eso el tiempo que lleva el construir e instalar nuevamente una pasarela, que por meramente seguridad, y es que una de las columnas principales que tiene la pasarela, está totalmente dañada. Se ha recomendado no utilizarla. A pesar de eso, por la seguridad de los mismos peatones, hay muchos que la siguen utilizando. Y eso sí es algo que vale la pena tomar en cuenta, Ricardo. Desde las calles, entonces, 6 de la mañana con 14 minutos. Lo que ocurre esta mañana, Julio León, con el reporte entonces y la noticia en el momento. Desde el periférico, ahí lo tiene usted, estaremos actualizando la situación vehicular. Mientras tanto, sí, vamos a analizar Prensa Libre. Prensa Libre como todos los días. Prensa Libre presenta. Bueno, la imagen de la portada de Prensa Libre es significativa, hablando de lo que pasaba ayer justamente en las principales ciudades del occidente del país, en la cúpula de la histórica iglesia de Quetzaltenango. Temblor deja fallecidos y 70 inmuebles dañados. Esto es lo que nos trae la portada de Prensa Libre. Y si vamos al interior, seguimos analizando cada una de estas noticias un poco más a profundidad. Por ejemplo, el tiempo que duraba este sismo y que, ocasionó tantos daños. Sí, 18 segundos de daños y temor. Al menos 3 personas murieron como consecuencia del temblor y más de 70 viviendas se dañaron. La lluvia también afectaba. Obviamente es el tema, hablar y hacer un recuento, estadísticas de qué ha pasado en los últimos años. Ha sido uno de los terceros más fuertes en los últimos años, de acuerdo a lo que trae Prensa Libre también en esta investigación. Un país sísmico, obviamente, tercer temblor más fuerte en 5 años. Ya tenemos una cronología de cómo se ha dado en estos últimos tiempos. Y tenemos que hablar también de cómo debemos actuar de ahora en adelante los guatemaltecos y cómo ser precavidos. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Y la vemos en la siguiente noticia de Prensa Libre. Ante un sismo debe prevalecer la serenidad. En toda época hay que estar preparados para afrontar emergencias sísmicas con calma. También los titulares internacionales son importantes y Crista García ya se incorpora al equipo de Viva la Noticia para contarnos qué está pasando en el mundo. Crista, buen día. Buenos días, compañeros. Feliz jueves, ya casi llegando a la mitad del mes. Vamos con información. Vamos de inmediato con las portadas del mundo, por supuesto, y empezamos esta mañana con la portada de Times. Acompáñenme a compartir estos titulares y la información desde muy temprano para que usted salga bien informado de casa. El titular central esta mañana en el Times, desastre en 15 minutos. Obviamente una fotografía bastante impactante y dando cifras de lo que ha causado este incendio en Londres. Por supuesto, también hay otros titulares en donde destacan esta decena de muertos que pasaron miedo sumergidos en el infierno de las Torres Cerradas, refiriéndose a este hecho importante. Y también hablan de los residentes que habían advertido que en la construcción había fuego y de inmediato pues se dieron entonces a la fuga. Y continuamos con la información y las otras portadas. Ahora nos vamos a Centroamérica. ¿Qué dice el Nuevo Diario de Nicaragua esta mañana? Hablan también de la transmisión de VIH de madre a hijo y las cifras importantes de las embarazadas y portadoras de esta enfermedad. Y por supuesto también destacan el hecho en Londres, la fotografía central, en donde hablan de las llamas que devoran el edificio. Y luego matan a jefe policial venezolano en una protesta, destacando la situación que se vive en ese país. Una portada más, nos vamos a Latinoamérica, es la del Heraldo esta mañana y se destacan los 80 ayuntamientos que se entregaron a tiempo con su cuenta pública del 2016. Únicamente estos son, dicen, la entrega de los documentos que no garantiza que los recursos de esto hayan sido bien aplicados. También destacan los fenómenos naturales que golpean a Chiapas, un sismo de 7 grados en la escala de Richter y las fotografías de los daños que deja este terrible sismo. 6:18 de la mañana, más adelante en un recorrido internacional destacamos otras noticias. Muy buenos días. Comenzamos hablando
de lo que es el tema definitivamente de estos días. Ya lo anticipamos desde muy tempranito, desde que arrancábamos justamente con toda la información, y ahorita hay que hacer obviamente la evaluación de los daños y lo que pasaba ayer, porque la coordinadora, como le comentamos, para la reducción de desastres, reportaba la cifra de fallecidos y todo lo que ocurrió, sobre todo en la región suroccidente del país. Vamos entonces ahora sí con las declaraciones y el repaso de los momentos más importantes de esta conferencia de prensa. A la 1:29 de la madrugada de miércoles 14 de junio, un temblor de 6.6 grados sacudió al país. El último informe oficial de la Conred reporta 5 fallecidos, 7 heridos, 44 viviendas con daños leves, 24 con daños moderados, 72 son los damnificados, 609 las personas afectadas, 3 carreteras con daños leves, 52 derrumbes producto del sismo y de las lluvias, 3 puentes dañados, Tecunumán, Belice y Aguacaliente, mientras que 3 iglesias registraron daños moderados en Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeques y 25 escuelas inundadas por las lluvias. La Conred mantiene alerta anaranjada en 4 municipios y se han habilitado 2 centros de operación. Y queremos actualizar la información esta mañana, por eso saludamos a Julio Sánchez, delegado de la Conred. Julio, viva la noticia esta mañana junto a nosotros y contanos, por favor, qué información nueva hay después de estas últimas horas con lo ocurrido sobre todo en esta región del país. Te escuchamos. Buenos días, así es, ampliando información que se ha recabado luego de este sismo que se registrara ayer en la madrugada. Queremos informar que delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, así como también equipos de intervención y equipos de respuesta inmediata que fueron movilizados a las zonas de mayor afectación, específicamente en los departamentos de San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques y Quetzaltenango. Han recolectado más información, la cual hasta el momento tenemos ya un conteo de 3.141 personas afectadas. De estas se tienen también 171 personas damnificadas. Tenemos 16 personas que fue necesario evacuar, así como también tenemos un total de 435 personas que fueron atendidas, se les brindó atención de diversos tipos. También tenemos 19 personas heridas, las cuales fue necesario trasladar a centros asistenciales. También finalmente tenemos un conteo de 5 personas fallecidas. En lo que es daños a infraestructura, también tenemos un total de 169 viviendas dañadas. Dentro de estas desglosadas de la siguiente manera, tenemos 119 viviendas con daño leve, 21 viviendas con daño moderado y también tenemos un total de 19 viviendas con daño severo. Dentro de estas también se cuantifican 13 iglesias con daño moderado. Julio, nosotros vamos a seguir muy pendientes de toda la información. Gracias por este reporte, actualizando la información que estamos conociendo esta mañana. Era Julio Sánchez, delegado de la Conred, hablando del tema. Y justamente, bueno, la labor del Ejecutivo ahora es recabar toda la información necesaria, pero estamos hablando de la reconstrucción y de la ayuda que tiene que venir para estas personas. Claro, ¿qué es lo que va a suceder de ahora en adelante? Y tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cómo autoridades del Ejecutivo realizarán entonces esta evaluación para poder determinar cuáles son los daños y cuáles son los recursos que podrían ser utilizados en la reconstrucción de la infraestructura dañada? Hasta el momento, el presidente Jimmy Morales no descarta el solicitar un estado de excepción. Sin embargo, dependerá de los reportes que se tengan en las próximas horas. Al momento consideramos que la situación no es tan grave como tan fuerte fue el sismo. El Ejecutivo instruyó que se elabore un reporte de los daños causados en la infraestructura estatal y en base a eso establecer si la reparación se realizará por la vía administrativa regular o si se solicitará un estado de emergencia. De acuerdo con el presidente, el presupuesto le imposibilita ejecutar los 200 millones de quetzales del fondo para atender este tipo de emergencias, a menos que se declare un estado de excepción. Es triste. Nosotros quisiéramos tener un presupuesto, pero no lo podemos realizar. Y a veces, cuando se establecen estados de excepción, también se nos votan o no se nos aprueban de parte del Congreso de la República. El presidente calificó de vergüenza tener que aceptar la ayuda internacional ya ofrecida por los países de Honduras, El Salvador, México, Suiza y Naciones Unidas. Pero sigue siendo vergonzoso, y lo digo con toda humildad, sigue siendo vergonzoso que nosotros tengamos que acudir a donaciones y a cooperación para solucionar los problemas que nosotros los guatemaltecos debemos enfrentar.
Bueno, esto decía el presidente. Usted las declaraciones diciendo que le da vergüenza entonces solicitar este tipo de ayuda. Es que debemos decir que han ofrecido ayuda Honduras, México, El Salvador, y en realidad es un sistema solidario que siempre funciona porque estamos hablando de regiones como El Salvador y México que también han sido afectadas por terremotos, son zonas sísmicas también, ¿no? Claro, pero tenemos que evaluar en primer lugar los daños que han afectado incluso las principales carreteras. El tema son las carreteras, ¿verdad? Porque si hablamos ahora de la cantidad, cientos de guatemaltecos que fueron afectados por los daños que sufrió la red vial en el país. Los derrumbes y daños en carreteras provocaron pérdidas de encomiendas y sobre todo cargamentos de frutas que no se pudieron movilizar. Los cuerpos de socorro advierten obviamente a la gente que no viaje al interior del país si no existe alguna emergencia hasta que se termine de realizar la limpieza de las carreteras y la evaluación correspondiente. 53 son las rutas donde el Ministerio de Comunicaciones informó que grandes proporciones de tierra y piedras han perjudicado la movilidad de vehículos. Según los delegados de la CONRED, la movilidad en las rutas se ha complicado también por la lluvia. Las autoridades de gobierno afirmaron que la limpieza de tierra que ha bloqueado las carreteras podría durar algunos días para dejar sin peligro las áreas dañadas. Tengo que hacer la evaluación, pero hay mucho que es el trabajo del día a día. Por ejemplo, las brigadas de limpieza que tenemos con Covial tienen dentro de sus rubros de trabajo limpiar derrumbes. Las autoridades del Ministerio de Educación también detallaron que las clases han quedado suspendidas en el occidente del país por el temor de algunas paredes que se encuentran dañadas que puedan caer sobre la integridad de los menores. La mayoría de escuelas con daños también están siendo evaluadas por las autoridades de la cartera de educación, datos que serán enviados a la presidencia para que se inicien las reparaciones. Bueno, y vamos ahora a otro tema importante porque estamos hablando de los afectados. Obviamente, el derrumbe, las carreteras y todo lo que hay que reconstruir, pero hablemos también de las personas, muchas de ellas que tienen las viviendas en condiciones de muchísima inestabilidad y que necesitan que no pase mucho tiempo. O sea, después de la evaluación, la gente necesita respuestas inmediatas y ayuda para poder seguir viviendo. Esa es la realidad. Sobre todo en el interior de la República, en el occidente, en la costa sur, viviendas, comercios, iglesias en el centro histórico, por ejemplo, de Quetzaltenango fueron afectados luego de este fuerte temblor que, bueno, afectaba gran parte de nuestro país. Las autoridades reportan pérdidas económicas incalculables y tenemos a continuación este reporte. 3 viviendas y comercios dañados, así como 2 cúpulas de la Catedral Altense, es el resultado hasta ahora del fuerte sismo de 6.6 en la escala de Richter que se registró a la 1 de la mañana con 29 minutos de este miércoles. Autoridades del Hospital Regional de Occidente reportaron el ingreso de 7 personas con crisis nerviosa. Estábamos dormidos cuando empezó y mi esposo y yo y la nuera pues salimos y adelante de nosotros empezaron a derrumbarse las paredes que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Y sacando a los niños más que todo. Pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que todo salió muy bien, que no hubo ninguna tragedia. Durante el terremoto de noviembre del 2012, muchas casas fueron dañadas y con el fuerte temblor de este miércoles, algunas paredes de las residencias se desplomaron. Después de que terminó el temblor, cayó y como que hubiera sido otro temblor porque tembló toda la tierra otra vez. Las viviendas más afectadas están en el área del centro histórico de Xelajú, donde los vecinos se han dado a la tarea de recoger los escombros. Yo ya tuve la experiencia de vivir un terremoto en 1976, porque en aquel tiempo yo era algo patojón. Entonces, yo considero que este temblor o terremoto que pasó anoche, similares en magnitud, porque lo sentimos bastante fuerte. Incluso fíjese que yo, por salir corriendo, me fui en un desagüe, mire, y me lastimé la rodilla. O sea que sí sufrimos algunos daños por ahí. Las clases fueron suspendidas a nivel departamental hasta nuevo aviso, en tanto que la cabecera permanece en alerta anaranjada institucional. Cientos de católicos mostraron su consternación debido a los daños que se registraron en las cúpulas de la Catedral Altense. Y tenemos que ser muy enfáticos en este tema. Las recomendaciones en caso de sismo, todos sabemos, es una realidad latente la posibilidad de un sismo, de un movimiento telúrico de mayor magnitud. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones y siempre tenerlas en cuenta. CONRED te recomienda, para proteger tu vida en caso de sismo, mantén la calma,
agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo. Espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Con Red, por una Guatemala sin desastres. Bueno, hay que tomar en cuenta estas cosas, es así de simple, lo vemos, reflexionamos cuando está pasando la situación, pero honestamente hay que tenerlo en el mediano y largo plazo, siempre muy en cuenta. Debemos aplicarlo, debemos estar preparados para poder evitar ese tipo de catástrofes y estar preparados y poder enfrentarlos, como por ejemplo, tenemos que resaltar lo que sucedía en varios municipios de Retauleu que reportaban daños por el sismo de 6.6 grados que sacudía gran parte de nuestro país por la madrugada de este miércoles. En este departamento se reportan daños a viviendas y a edificios públicos, como las que le hemos presentado a todos ustedes desde que arrancábamos en este programa, y lamentablemente se daba también la muerte de una persona. Después de 6 horas de tensión por el sismo de la madrugada, las autoridades de Retauleu mantienen activo el centro de operaciones de emergencia. Sin embargo, la tranquilidad de los vecinos no es la misma. Pues bien dramática, con miedo y todo eso, pues ya en momentos ya he entrado de shock, pensando en qué nos iba a pasar, pero gracias a Dios no pasó mayor cosa. Todo nos asustamos porque fue duro, se movió todo lo que es la pared, todo, pero no, gracias a Dios que no pasó nada. Como una medida de seguridad, se han acordonado el Palacio de Gobierno, la Iglesia San Antonio de Padua y la Iglesia Santa Lucía en San Sebastián, la cual colapsó y fue declarada de inmediato inhabitable por las autoridades. Pues lamentando pues todo el daño que tenemos en las estructuras, especialmente de la ermita Santa Lucía, que pues como ustedes pueden observar, pues se derrumbó casi en su totalidad, parcialmente, pero casi en su totalidad, porque tiene daños tanto por aquí adelante como en la parte posterior. Y pues vemos de que ya esta situación no la podemos mantener, ¿verdad? Y sería un peligro para la población y sobre todo para la comunidad, pues estar dentro de este inmueble. Hasta el momento en Retauleu se mantiene la alerta anaranjada y las clases escolares suspendidas hasta nueva orden. Siguiendo con las recomendaciones, vamos a ser insistentes en este tema. Tenemos que generar entonces esta conciencia cívica, cómo actuar, qué hacer en caso de sismos. Hay que prestar atención. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED le da las siguientes recomendaciones en caso de sismos en la calle. Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, manténgase alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer. Si está en su vehículo, estaciónelo lo más pronto posible en un lugar seguro. Permanezca dentro de él y encienda la radio para escuchar reportes de situación e indicaciones de las autoridades. Y atienda las recomendaciones que proporcione. Para más información visite nuestro sitio web y redes sociales, donde encontrará estas y más recomendaciones que puede compartir con familiares y amigos. Vamos a seguir durante todo este mes recordando este tema porque hay que ser, yo sé que todos lo sabemos, pero al final, si no lo recordamos todos los días, pues muchas veces nos vamos olvidando del tema, ¿no? Y podríamos haber evitado tantos daños como los que se dieron en diferentes partes de nuestro país. Por ejemplo, en Suchitepeques debemos resaltar que se reportaron daños en iglesias, escuelas y viviendas como consecuencia de este sismo que, como le hemos estado comentando, se registraba en la madrugada de este miércoles. Las autoridades departamentales coordinaron la conformación de comisiones para monitorear todo el departamento. La iglesia de Samayac es una de las que presenta mayores daños en su infraestructura. Habitantes del lugar indicaron que el sismo es uno de los más fuertes registrados en los últimos años. Sí, como era tan temprano que estaban durmiendo bien, nos asustamos. Sí. Ajá. Y como ahí están mis nietos cerca también. Ajá. Mi nieta se asustó bastante, pero luego hay que pedirle perdón al Señor porque es lo único que nos queda. Bueno, en este caso pues ya nos tocó de nuevo la iglesia. La vez pasada que se dio pues igual lo rajó, pero así bota un pedazo de lo que es la iglesia, pero en realidad es un sismo muy fuerte, muy fuerte. El sismo dañó gran parte de la fachada de la iglesia de Samayac y se cerró el paso por el lugar para evitar la vibración, informaron autoridades locales. Todo acordonado alrededor de la iglesia porque el daño es bastante grave. Por ejemplo, ahorita estamos
con la arquitecta determinando que la fachada superior izquierda, usted lo puede mostrar ahí con la cámara, es un derrumbe parcial de ladrillo con piedra, mortero con cal y arena amarilla y agrietamiento en la fachada principal. En Cantón Florencia de Mazatenango también se registraron daños en la vivienda de la familia Reynoso. Pues aquí del gran susto, pues, y lo que me pasó, que se me desplomó la fachada de mi casa, ¿verdad? Y yo como estoy sola, solo yo con mi nieta, no salimos nosotros a ver, hasta en la mañana que salimos a ver, que vimos todo estaba tirado. Ajá. ¿Cuánto cuantifican los daños? 25,000. Sí, 25,000 es lo que gasté yo cuando lo hice. En el tema educativo, las clases fueron suspendidas solo por hoy, informó el director de Educación, Hugo Albeli Chapetón. Y por supuesto, última recomendación, ayer comentábamos la necesidad de conocer todo lo que lleva esta mochila de las 72 horas y hay que ponerlo allí para que usted lo tenga. Guatemala es un país vulnerable a diversas amenazas y para cualquier emergencia debes estar siempre preparado. Antes de una emergencia o desastre, ten preparada tu mochila de las 72 horas con lo siguiente: agua pura embotellada, alimentos enlatados, linterna con baterías de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, gorgorito y copia de documentos personales envueltos en plástico. Protege tu vida. Más información en www.conred.gov.gt. Bueno, esto es importante, completamos este bloque de repaso, ya vienen más noticias al respecto, pero vamos a ver qué pasa en las calles de Guatemala, ¿verdad? Importante conocerlo, sí. Vamos a ver qué es lo que sucede en las calles para que usted pueda definir sus rutas. Son las 6:35 y el tráfico se complica. Efectivamente, así de rápido le mostramos lo que está pasando en estas principales arterias de circulación, donde hay movimiento de acuerdo al reporte. Hacemos un recorrido por las principales arterias. Vamos a empezar de repente por Calzada Roosevelt para que todos ustedes tengan la opción de observar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, es lo que pasa esta mañana justamente, mientras tanto en el kilómetro 9 de Carretera El Salvador. Este es el movimiento como lo estamos observando. Vamos a otro punto importante, haciendo como siempre este vistazo por Calzada Roosevelt, pero nos trasladamos rápidamente a la calle Martí para que todos ustedes tengan la opción también de ver lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Hay bastante tránsito, precaución, aunque el carril reversible está habilitado. Está habilitado, como estamos observando, movimiento en la Martí, así que a tomar precaución. En este recorrido que estamos haciendo, la temperatura actual 16 grados, usted puede responder a través de nuestras redes sociales. Nos vamos hasta el Boulevard Rafael Landívar, así está esta mañana. Los alrededores de Cayala, usted los puede ver, está fluyendo con total normalidad, 6:36. Bueno, antes de la pausa, estas notas curiosas, y esto tiene que ver con un asalto frustrado. La verdad que son realidades que, insistimos, no solamente se viven en Guatemala, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y en muchos otros lugares del mundo. Así que vamos con estas imágenes para contarles lo que ocurría justamente con este frustrado asalto. Y le contamos qué pasó. Bueno, estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran justamente el momento en el que un hombre al frente del negocio familiar fue atacado durante un asalto a punta de cuchillo. Sin embargo, el delincuente no pudo salirse con la suya porque fue inmovilizado con una llave al cuello que le propinó el comerciante. Bueno, o sea, decidió defender su negocio. No es lo recomendado, obviamente porque uno dice no puede poner en riesgo la vida. Claro, pero claro. Sin embargo, se armó de coraje y dijo, es mi negocio y yo lo voy a defender. Y ahí entonces el asalto quedó totalmente frustrado. Muchos toman esta determinación, insistimos, cada uno puede tomar la decisión que crea conveniente, pero siempre resguardar la vida. Su vida es lo más importante, ¿verdad? Claro, ahí tiene usted entonces las imágenes, frustrado este intento de asalto por el prácticamente dueño de este negocio familiar. Y nos vamos a la pausa porque en instantes hay más información, tenemos que recorrer los departamentos y hay más noticias, también por supuesto. Noticias del mundo para compartir, así que quédese con nosotros. Esto y más al volver. Bueno, vamos a recorrer el Quiché, donde también los vecinos hablan de cómo sintieron el sismo. Entre las noticias internacionales, le comentamos que el presidente Donald Trump confirma la muerte del tirador que hirió a un legislador, 2 auxiliares y 2 policías. Y una buena que nos hace falta también en la mañana, un abuelo australiano con una pasión inusual por el rock. Ya se lo contamos, no le estaba dando un ataque, ya le vamos a contar de qué se trata.